con mi amigo Juan Carlos de la Cueva. Vaya, pues viene Juan Carlos de la. ¿En dónde nos encontramos? Y como buen soldado, ¿verdad? Estoy en el sitio histórico que es un fortín boliviano y que se está poniendo puesta en valor, que es algo muy importante. Y nosotros, así como vos también, estamos como autoridad apoyando a la comisión y estamos presentes en este acto tan importante que casi más de 90 años estamos recuperando este fortín boliviano, que hoy lleva el nombre Capitán Ávalos Sánchez, en homenaje al héroe que murió en el año 1932, el famoso Capitán Ávalos Sánchez. Según tengo entendido, era una villa militar en los bolivianos, ¿no? Así mismo es, más de 5.000 hombres, era la base de la 4ª división boliviana, donde varios oficiales del ejército boliviano eran comandantes en estos transcurso de 10 años más o menos, para tener una idea. Después fue tomado por los soldados paraguayos. Así mismo, en el año 1933, así como te mencioné, 10 años el ejército boliviano estaba acá, era una villa donde estaban más de 5.000 hombres con todo su armamento, vehículos, era la segunda base importante después de el Fortín Muñoz, boliviano hoy General Díaz. Y realmente una villa, una ciudad, tenían luz eléctrica y todo ello acá. Ahí se puede ver la línea telefónica, es una ciudad. Y el lugar en donde el ejército paraguayo también tuvo varias batallas en este lugar, así como también el Fortín Ondra. Era un lugar muy importante para nosotros, Ondra, porque en ese lugar se peleó más de 1 año y medio y también desde este fortín 1 año y medio. Es una similitud casi. La diferencia es que este es el fortín boliviano y el nuestro paraguayo, el Fortín Ondra. De esta forma con nosotros el concejal Juan Carlos de la Cueva, así que agradecido, concejal, por esta pequeña entrevista y bueno, a seguir disfrutando con la gente. Gracias igualmente y te felicito, amigo, por estar acompañando acá a la comunidad. Eso es muy importante, un gesto que hiciste como gran patriota. Gracias. Ese es el patriota.